¿Qué pasa, gente? Yo soy Giorgio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a un canal que no conocía hasta hoy, a lo mejor vosotros sí, pero me lo ha recomendado, este vídeo me lo ha recomendado un amigo que se llama Nacho. Un saludo para ti si me estás viendo, que no lo creo, pero bueno, me ha recomendado este vídeo porque es de un caso que ocurrió, no tiene nada que ver con la aviación, por cierto, un caso que ocurrió en España hace un montón, en el año 70 y pico me parece que es. Alguno de vosotros a lo mejor lo conocéis, os suena, y ahora conforme lo vayamos viendo, es que es una cosa un poco trágica. Bueno, ahora lo veréis. Porque, bueno, habéis visto que se lo habré titulado como Los Alfaques, la tragedia de los Alfaques o algo así. Ahora veréis. Es interesante. A lo mejor ahí es un poquito que a alguien le deja mal cuerpo, así que vedlo con cuidado. Si sois sensibles, pues a lo mejor que no lo veáis. Pero bueno, no sé, es el típico vídeo, es el típico caso que se ha tratado, que Iker Jiménez, un hombre conocido aquí en España de milenio, cuarto milenio y demás, de cosas así, de misterios y eso, lo ha tratado en algún momento. Y ahora lo veréis también, porque yo creo que me ha dicho este amigo que se comenta también esa otra parte un poco más eh, de misterio. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a darle y ya sabéis, este es el vídeo, el día que ocurrió la tragedia de los Alfaques. El horror se precipitó una... A ver. El horror se precipitó una tarde del 11 de julio de 1978. Como en cada verano, las playas de Tarragona en España eran un imán para turistas de todo el mundo. Pero había un punto exacto que cautivaba más que el resto, el camping, Los Alfaques. Era un espacio amplio y tranquilo, que desde 1956 convocaba tanto a familias como a parejas y grupos de amigos. No estaba lejos de la civilización, a solo 3 kilómetros se encontraba San Carlos de la Rápita, una comunidad de 15.000 habitantes. Vale, Tarragona, para si no conocéis la geografía de España, si ubicáis pues la costa este del Mediterráneo, ¿no? Está Alicante, bueno, está abajo está Murcia, pero bueno, Alicante, luego está Valencia, luego está Castellón y después está Tarragona, que eso ya pertenece a Cataluña, ¿vale? Eso ya es casi el noreste español. Y es una provincia que es costera y por tanto, pues eso, por eso ahí vemos que está Aquella tarde en el Los Mediterráneo. Alfaques estaba saturado. Se estima que la cantidad de personas ascendía a 800. Muchos eran nómadas, habían llegado en casas rodantes, por lo que cocinaban los almuerzos usando gas butano. La gran mayoría había montado campamento en la playa. Nadie quería perderse las aguas cálidas del Mediterráneo. Los españoles en particular tenían motivos para entregarse al disfrute. Venían de los tiempos del franquismo, con sus prohibiciones y oscuridades, y ahora pretendían gozar de una libertad anhelada. La familia Gianni, responsable del camping, se había asegurado de que cada uno de los visitantes tuvieran las comodidades que habían ido a buscar. Mientras los adultos comían, tomaban sol o se zambullían en el mar, los niños aprovechaban para jugar. Entre ellos estaba Laura Jiménez, de 9 años. En cierto momento se escuchó una explosión lejana y la niña detectó algo raro en el cielo. Décadas más tarde dijo que creía haber visto un bote dado vuelta. Se lo dijo a su madre, quien no entendió lo que estaba escuchando. Hoy sabemos que aquello no era un bote, sino la cisterna de un camión que había salido despedida. Al caer, la misma causaría una segunda explosión. Una explosión enorme. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fallecieron 243 personas en un solo accidente vial? ¿Es verdad que gracias a este hecho cambiaron las leyes? ¿Quién fue el culpable del mismo y por qué se habla hasta el día de hoy de los fantasmas de los Alfaques? Para responder estas preguntas es necesario remontarnos al 11 de julio de 1978, el día que hubo un accidente en los Alfaques. Tiene que cortarlo porque ha soltado la típica publi En de octubre de cosas de VPNs. 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió no exportar más crudo a los países que habían brindado su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Como consecuencia, se generó una crisis energética y cada nación debió enfrentarla a su manera. En España surgió la Empresa Nacional de Petróleos, conocida como Empetrol. Era una entidad compuesta por las compañías estatales Encaso, Entasa y Repesa, que compartieron sus instalaciones y activos y contaban con 3 refinerías de petróleo: Puerto Llano, Escombreras y Tarragona.
En 1975 se confirmó el yacimiento Casablanca, que sería uno de los más importantes de todo el territorio español, con la producción de 13.500 barriles por día. Gracias a esto, 3 años más tarde, Empetrol era una de las empresas más poderosas del país, y la refinería de Tarragona se erigió como un punto fuerte y estratégicamente decisivo. Cada jornada entraban y salían camiones cisternas de allí. Según un estudio, 300 de esos vehículos circulaban cada día a través de las rutas españolas, cargando toneladas de material extremadamente inflamable. Por aquel entonces no existían regulaciones para transportes de esa naturaleza, aunque tampoco tuvo lugar ningún contratiempo que obligara a fijar la atención en ese peligro. Pero aquella aparente estabilidad estaba a punto de desaparecer para siempre. Bueno. El 11 de julio de 1978, las instalaciones de Empetrol preparaban sus camiones para transportar diferentes productos químicos a otras empresas. Entre los más requeridos estaba el propileno, un gas que se obtiene de la descomposición del petróleo y es altamente inflamable. Se trata además de un recurso muy útil para mejorar el octanaje en la gasolina de motores. Para el transporte de aquel material, la empresa contrataba choferes con experiencia. No cualquiera obtenía un permiso para llevar las cargas, y en España solo había 700 tractoras habilitadas para esta tarea. Uno de los empleados más confiables y solicitados era Francisco Invernón Villena, de 50 años. Tiempo atrás había adquirido un camión Pegaso de 2 ejes, capaz de soportar un peso de hasta 30 toneladas. Así lograba cumplir con todos los requisitos de sus jefes y encargarse de las tareas más delicadas. Aquella mañana Invernón debía transportar un semi-remolque cisterna marca Frauenhauf, construido con acero al carbono. Su interior tenía una capacidad de alrededor de 45 metros cúbicos, lo suficientes para colocar 19,35 toneladas de propileno licuado. Pero como se comprobaría más adelante, aquella vez iba cargado con 25 toneladas. Una vez que el semi-remolque cisterna fue enganchado al Pegaso, Invernón salió de Empetrol rumbo a la petroquímica El Paular de Puerto Llano, ubicada en Ciudad Real. Para el chofer y todo el personal de Empetrol sería otro viaje de rutina. Ninguno podía imaginar lo que sucedería minutos después. Invernón debía conducir el camión cisterna por la autopista, lo que permitiría ahorrar tiempo en un viaje calculado para 7 horas. Pero llevaba poco dinero encima, no le alcanzaba para pagar el peaje de tan solo 1.000 pesetas. La única solución fue seguir por la Nacional 340, la ruta más extensa de la península ibérica, que une Barcelona y Cádiz por la costa del Mediterráneo. Así el camión siguió su curso hasta llegar a San Carlos de Rápitas, debido a la cantidad de tránsito. A ver, sí, perdona, sí, a ver, por aquí está lo que os he dicho. Esto es Castellón, Valencia, por ahí está Tarragona. Vale, lo que pasa es que este hombre se dice que viene de Ciudad Real está por aquí. Entonces... mira, aquí está Ciudad Real, Puerto Llano, exacto. Pues supongo que se habrá metido por aquí. El camión siguió su curso hasta llegar a San Carlos de Rápitas. Debido a la cantidad de tránsito, debió bajar la marcha. Pero esas precauciones no sirvieron de nada cuando llegó a los Alfaques. El caos estaba a punto de desatarse. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El mismísimo infierno. Pasadas las 14:30, Invernón conducía a unos metros del gran centro turístico cuando la cisterna se abrió por la mitad y explotó. La parte trasera salió disparada y aterrizó en un edificio a 400 metros, matando a 4 personas. La parte delantera fue impulsada de tal modo que aplastó completamente el lugar en donde se encontraba el chofer. Su muerte fue instantánea. Pero lo peor sucedió cuando el gas liberado por la grieta de la cisterna formó una nube incandescente que se propagó hacia el camping. De un segundo a otro, una enorme bola de fuego destrozó los autos y casas rodantes, provocando la explosión de las bombas de butano que utilizaban los visitantes para cocinar. Madre mía. Aquel repentino y creciente infierno afectó un radio de 300 metros y calcinó todo a su paso, incluyendo a los turistas. Más de 100 personas que estaban tomando sol o descansaban en los alrededores quedaron carbonizadas en el acto. Otras, envueltas en llamas, intentaron arrojarse al mar, donde ya había personas esperando salvarse. Pero el fuego era tan intenso que hirvió el agua a 2000 grados centígrados, provocando muertes aún más tortuosas. Los que estaban fuera del radio de la explosión no tuvieron mejor suerte. Muchos lograron huir corriendo de las llamas, pero el calor era tan poderoso que la piel se les iba desprendiendo y terminaron literalmente desintegrándose en vida.
Algunos quedaron con el cuerpo chamuscado y cubierto de llagas, pero lograron sobrevivir. No pudieron hacer nada para ayudar a otros que vagaban a los gritos con heridas espantosas y sin posibilidad de salvación. El desastre no se limitó al camping. La llamarada también arrasó con las casas del otro lado de la ruta. Murieron familias enteras o solo sobrevivieron los adultos que habían salido a trabajar. En unos pocos segundos los alfaques y sus alrededores eran todo fuego, humo y chillidos que se iban apagando. Pero aún quedaba cuantificar las consecuencias de esta pesadilla. Qué locura, ¿eh? Devastación. Qué locura. A pocos minutos de ocurrido el fatal accidente en Los Alfaques, la alarma se extendió a la zona vecina, San Carlos. Se enviaron bomberos y 2 de las ambulancias disponibles, Claro. pero enseguida quedó claro que aquello no alcanzaría para detener un desastre tan grande. En ese momento llegó la Guardia Civil y poco después el Ejército. También se sumaron vecinos para ayudar en lo que fuera. Ninguno olvidaría el olor a carne quemada. Al principio, los sobrevivientes fueron trasladados en ambulancias y vehículos particulares al Hospital de San Carlos. Como este no contaba con espacio suficiente, fue preciso llevarlos a centros médicos de Barcelona y Madrid. Para ese entonces, el ejército dispuso de helicópteros para traslados más rápidos. El estado de casi todas las víctimas era crítico. Fumando la Los que peña, no presentaban quemaduras tenían dañados los pulmones y otros órganos internos por haber inhalado gases a altas temperaturas. Guau. Los médicos no lograron salvarlos y muchos más murieron a las pocas horas. Pese a un panorama tan desalentador, las autoridades y los civiles no dejaban de ayudar y auxiliar a cualquiera que hubiera escapado de ese infierno. Creían indispensable ayudarlos, aunque nada fuera suficiente. Mientras tanto, los bomberos pudieron controlar el fuego y el humo en Los Alfaques. Una vez que la Guardia Civil y otras autoridades pudieron acceder sin problemas, el escenario ante el que se encontraron fue post-apocalíptico. La arena estaba cubierta de cenizas, los vehículos quedaron reducidos a chatarra, las viviendas apenas se mantenían en pie. Pero ninguna otra cosa superaba el espanto de las condiciones de los cuerpos. Lucían como grotescas esculturas negras. Algunos habían quedado con los brazos extendidos, como sorprendidos por la devastación. Otros aparecían fundidos con los objetos que habían estado manipulando al momento de la muerte. En esos primeros minutos no fue posible identificar a ninguna víctima, solo por el tamaño se podía distinguir a los niños de los adultos. La mayor cantidad de cadáveres correspondía a turistas, por lo que sus seres queridos tardaron en llegar. En el caso de los que eran vecinos de la zona, pronto fueron localizados por familiares. Aún así, el ambiente era tan confuso que muchos cuerpos tardaron varios días en ser hallados. Claro. Como queda claro, identificar a los campistas resultó muy difícil. Los archivos de registro también se habían quemado. Fue necesario que intervinieran la Comisión de Identificación y el Departamento de Investigación Criminal de Alemania. El Ejército y la Guardia Civil se encargaron de trasladar los cadáveres al cementerio de Tortosa, en Tarragona. Los ataúdes fueron ubicados uno al lado del otro, todos abiertos para ser sometidos a un proceso de identificación que demandó 6 meses. Los médicos forenses debieron valerse de las dentaduras para reconocer los cuerpos. Aún así, muchos quedaron en el anonimato. Para enero de 1979, la Guardia Civil pudo determinar los números más resonantes de la tragedia: 215 muertos y más de 300 heridos. El accidente de Los Alfaques había derivado en una verdadera catástrofe, una de las más grandes sucedidas en España, pero la pregunta era, ¿quién era el responsable de todo esto? Impacto y juicio. La tragedia en claro, Los es Alfaques que- fue noticia en España y en todo el mundo, ya que gran parte de los turistas provenían de países como Francia, Bélgica y Alemania. Los periodistas enviados a cubrir la noticia debían preparar sus estómagos porque se topaban con un marco desolador, como si se hubiera desatado una guerra. Los reporteros fotográficos a duras penas pudieron cumplir con su labor. Pero Uno qué de ellos fotos, consiguió ¿sabes? fotografiar los restos de Invernón y observó que el reloj de pulsera se había detenido en la hora exacta de la explosión, 14:36. Por esa misma época, tanto los medios como la sociedad española se preguntaban cómo pudo ocurrir un hecho tan catastrófico. De inmediato se realizó una investigación para determinar qué había provocado la explosión de la cisterna. El primer paso consistió en analizar los restos del camión. La primera Porque evaluación quedaba- fue ineludible. La carga llevaba 4 toneladas de propileno, más de lo permitido. También se determinó que habían influido las altas temperaturas y la fabricación de la cisterna. Como era de acero, carecía de sistema de alivio de presión. Tampoco se pasó por alto el desacierto de ignorar la autopista para tomar una ruta tan concurrida como la 340.
Aquellas irregularidades provocaron una indignación general. Estaba claro que el accidente se podría haber evitado. Ahora era necesario llevar el caso a la justicia. En enero de 1982, la Audiencia Provincial de Tarragona fue la sede de un juicio oral. Se acusó de negligencia a 2 responsables de Empetrol y a 4 de Cisternas Reunidas, la empresa propietaria del camión. En ese mismo procedimiento judicial salieron a la luz los antecedentes de Empetrol. Entre el 3 de enero y el 7 de julio de 1978, poco antes de la tragedia, se permitió la salida de 32 camiones cisternas sobrecargados. Se citó como testigos a las autoridades de la compañía, pero ninguna se presentó. Finalmente hubo una condena por delito de negligencia temeraria y 1 año de prisión a los jefes. Los 4 representantes de Cisternas Reunidas fueron absueltos. Los sobrevivientes desistieron de hacer acusaciones particulares, pero las compañías debieron pagarles una compensación de 2.200 millones de pesetas, una suma muy alta para la época, pero insuficiente para reparar las pérdidas humanas. El accidente había tenido gravísimas consecuencias que no terminaron ahí. Antes de nada, 1 millón de pesetas, 1 millón de pesetas, son $6.000 de aquella época. Has dicho 2.200 millones de pesetas. O sea, sería como... Hostia, pues es una pasta. Pues a lo mejor es como 1 millón de euros, ¿no? De hecho, es un poco por encima, pero bueno. Por ahí. O de dólares. Algunas incluso se dice que derivaron en cosas paranormales. Ahí viene esto, ¿ves? Esto es una de las cosas que... Fantasmas. Aquí ahora yo también daré mi opinión porque... Si bien la tragedia en Los Alfaques tuvo lugar el 11 de julio de 1978, su alcance fue duradero. Había provocado una herida demasiado grande como para que pudiera sanar en lo inmediato. A pesar de esta situación, el camping pudo ser reconstruido en 6 meses. La familia Gianni, que había sobrevivido a la tragedia, se encargó de que las playas volvieran a estar en condiciones de recibir a nuevos turistas. Mandaron a limpiar las arenas, a plantar palmeras, a construir nuevos bungalows y espacios para acampar. Esta decisión, por supuesto, generó polémicas. Contra todo pronóstico, la nueva versión de Los Alfaques fue exitosa. Atrajo tanto a españoles como a turistas internacionales. De 1979 en adelante, aquel paraje volvió a ser uno de los más concurridos de cada verano. Por si quedaban dudas, regresaron algunos de los sobrevivientes. El Calvario no había estropeado el recuerdo que tenían de su destino favorito durante las vacaciones. Décadas después, Los Alfaques pasó a ser propiedad de Mario Gianni, hijo y sobrino de los fundadores. Tenía 9 años cuando sucedió el accidente y no podía olvidarlo, pero le habían inculcado el saber mirar hacia adelante. Sin embargo, ya nada era lo mismo. Había otras risas, más juegos y gente disfrutando por doquier, pero el horror había quedado impregnado en el ambiente. El recuerdo de aquel infierno era ineludible. Los Gianni hicieron colocar un monumento en homenaje a las víctimas, pero algunos creen que eso no bastó. El propio Mario Gianni admitió unos años después que el camping suele ser considerado un lugar maldito. Fue rebautizado como Alfacs, pero eso no mejoró el panorama y con el tiempo comenzaron a circular historias de avistamiento de fantasmas. Alfacs, que será Alfaques en catalán. El primer relato conocido sucedió 1 año después del accidente. Medios de todo el mundo acudieron a la zona, incluyendo periodistas del diario español El País. Cuando se acercaron en auto al kilómetro 159, donde se desató la desgracia, notaron la presencia de varios niños a un lado de la ruta. Usaban gorra y llevaban baldes de playa. Los periodistas quisieron acercarse a ellos, pero enseguida desaparecieron sin dejar rastro. Nadie alrededor sabía quiénes podrían haber sido. Años más tarde, testigos de diferentes procedencias afirmaban haber visto figuras de hombres y mujeres deambulando entre los bungalows y casas rodantes o sombras que aparecían y desaparecían en la playa. En los años 90, una vecina que volvía de madrugada a San Carlos de Rápita confirmó haber visto a 2 mujeres altas y rubias en la puerta del camping. El testimonio más inquietante data de 2003. Javier Martín Moraleda conducía junto a su familia por la 340. A la 1:30 pasó por donde estaban Los Alfaques y las luces del vehículo iluminaron a un grupo de personas en el lado izquierdo de la ruta. Cada uno parecía mirar a un punto distinto, pero todos vestían ropa de verano, como si vinieran de un día de playa. Al pasar cerca de ellos, Moraleda notó horrorizado que no tenían cara. Siguió de largo y minutos después miró por el retrovisor. El gentío continuaba allí.
Las historias de apariciones nunca cesaron. Aunque Gianni siempre rechazó el morbo de la gente, esto no impidió que el lugar estuviera atrayendo a nuevos visitantes, unos visitantes tal vez más adeptos a lo paranormal. Final. El accidente en los Alfaques cambió para siempre a España y el funcionamiento de algunos de sus organismos. El gobierno autorizó reformas en el mecanismo de transporte de cargamentos peligrosos. Hoy es obligatorio que esos choferes viajen con acompañantes que puedan asistirlos ante cualquier eventualidad. Asimismo, los controles de estos vehículos empezaron a ser más exhaustivos. Cada conductor debe disponer de su documentación en regla para cuando sea solicitada por los oficiales de las rutas. Y sobre todo, ningún camión cisterna puede sobrepasar la carga autorizada. Además, la cantidad de esa carga que se puede transportar hoy depende del peso del camión, del material en sí y de las características de la cisterna. Es obligatorio que cuenten con válvulas de seguridad y solo pueden ser trasladadas por autopistas. Por su parte, Empetrol volvió a ser noticia el 12 de junio de 1987, cuando fue blanco de un atentado terrorista. Si bien fueron detonadas bombas en algunos sectores de las instalaciones, no hubo víctimas. Aquel mismo año, la compañía pasó a convertirse en Repsol. Más allá de los otros acontecimientos, el nombre de Empetrol quedaría asociado a la tragedia de 1978. Al mismo tiempo, el desastre dejó una marca profunda en la cultura popular. Inspiró libros, documentales y hasta un telefilm de origen alemán, Tarragona, en Paradies in Flammen. El accidente en el camping Los Alfaques reveló las falencias de una industria, pero también la solidaridad de un pueblo que se propuso colaborar, aun cuando parecía no haber esperanza. El evento nos recuerda a su vez que el horror puede sorprendernos en cualquier momento, incluso una agradable tarde de verano. Muy bien, ¿aquí acaba? Antes del comunismo. Pues parece que sí. A ver, voy a quitar el anuncio este que he saltado y veo si queda algo. Creo que no. Vale, oye, pues una cosa que antes de que se me olvide, me ha recordado este caso a ver, no sé si alguno de vosotros que me lea, que seáis de España sobre todo, os sonará. Es que pensaba que estaba relacionado o me ha recordado, porque hay un caso de hace también de los 80 o así, de una niña, creo que era que desapareció, ¿vale? En un accidente de camión, ¿vale? Era, si no recuerdo mal, un camionero que su mujer decidió, o no sé si era algo que hacían normalmente, que ella pues se iba, no sé si entre semana o se iba algún fin de semana o en ciertas rutas porque le apetecía a ella también ir a ese sitio. Se iba con el marido y se llevaban a la chiquilla con ellos. Y comenta la leyenda, no es una leyenda, se ve que es algo que ocurrió porque hubo un accidente, fallecieron el camionero y la mujer, y la niña desapareció. Es como si alguien cogiera y se la hubiera llevado en esta época en la que, al menos aquí en España, como que había desapariciones de niños, alguna, no sé, alguna mafia o algo así. Pero me ha recordado cuando ha hablado eso de que los camioneros debían llevar acompañantes. Pero bueno, pues nada, yo espero que os haya gustado. Gustado, a ver, es una tragedia. Aprovecho para que esto sea como un recordatorio, una conmemoración de las víctimas. Y no sé qué os ha parecido. A mí la verdad es que me apetece, aparte de hacer los vídeos de Mauricio y de Jimenito, que normalmente hago los miércoles y los sábados, los viernes, como últimamente los estoy haciendo, pues bien cosas de Víctor Vic, el código 77, bla, 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 hacer alguna cosa variada. Entonces, algo que a mí se me ocurra o algo que me apetezca, como este caso. A lo mejor el próximo viernes traigo otro asunto relacionado con algún misterio y demás. Veremos si se me ocurre alguna cosa. Nada, ya sabéis, dejadme comentarios si os ha gustado o no. Y ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa: utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, no, esta vez vamos a ver a cuántas. Esta semana sí que tengo nombre de todo. Bueno, conozcáis, joder.
Unos vídeos reaccionando. Que bueno, me cago en la puta. Sigo cogiendo también